Bueno, Doc, damos inicio. Daremos inicio, no hay problema. Muy bien, gracias, Doc. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a iniciar el módulo 2. Antes, por favor, que le presente al docente, quería hacerles recuerdo, por favor, del mensaje, del comunicado que les he enviado sobre la entrega de los documentos, por favor, escaneados, que es hasta el 15 de julio. Por favor, no se olviden. Hasta el 20 yo tengo que enviar ya a la Univalle, por favor, con todos los documentos que se les ha solicitado, por favor. Las notas también del licenciado Juan Ramón Ramírez, que es el módulo 1, lo van a tener hasta el día miércoles, máximo el día jueves. Por favor, se les va a comunicar también por este medio para ver si va a ser por la página web o a la plataforma. ¿Ya? Y también, no sé si también mi compañero Héctor de Sistemas les envió un mensaje para que realicen la evaluación al docente y al curso. Por favor, de eso no se olviden y es obligatorio. Si no lo han realizado, por favor, lo pueden realizar todavía. Debe estar abierto, por favor. Ya, gracias. Vamos a iniciar hoy día con el doctor Sandro Solís, el módulo 2, legislación bancaria, ¿no? Es el docente que nos ya colaboró muchos años en muchas versiones, lo que es en el diploma de banca y finanzas. Enseguida el doctor les va a ampliar toda su experiencia, ¿no? Que está trabajando ahora, está en Santa Cruz, ¿no? Doctor, por favor, adelante cuando quiera, por favor. Gracias, José. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, ¿cuáles pueden prender su cámara ahora? Por lo menos nos veremos un ratito. Hola, Karin. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Shirley, hola. Hola, Giovanni. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están, Vanessa? Hola, hola. ¿Por qué están incógnitos? Díganme, a ver. ¿Cómo están? Álvaro, hola, gusto. Jenny, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Y acá es Don Barrios. Ah, no, tu micrófono está desactivado. Presente, licenciado, sí. Ah, ¿Dom eres? Sí, Dome Barrios. Dome, ¿cómo estás? Gusto. Karen, ¿qué tal? Dome, sí. Mérida, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas noches, Lice. Todo bien. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? A ver, ¿quién más? Los demás deben estar despeinados, a ver, ¿o no? Kimberly, Vilma, Michelle, Sandra. ¿Cómo están? Bien, a ver, un gusto. Bueno, gracias, José. Mi nombre, bueno, ya saben, es Sandro Solís. Yo soy abogado, tengo muchísima experiencia en el tema de banca y el sistema financiero. Tengo más de 20 y tantos años trabajando en el sector financiero bancario y en los últimos años he estado trabajando incluso en el área de seguros. ¿Ya? Bueno, y aparte yo tengo actividades privadas relacionadas con temas financieros bancarios, básicamente tengo una consultora en temas de estructuración y de realización de fideicomisos. No sé si saben qué es esa figura legal, una figura bien bonita que justamente la realizan los bancos, ¿ya? Así que la idea un poco es yo transmitir mis conocimientos y ustedes que traten de sacar el jugo de todo esto. Yo sé que el tema virtual es algo nuevo, entre comillas, porque ya se está utilizando en varias cosas, pero es otra dinámica del hecho, por ejemplo, que les diga que enciendan su cámara, es un poco para verlos, porque eso de hablar a una cámara como que uno se siente medio solitario. ¿Ya? De rato a rato yo lo que voy a hacer es hacer un break para un poco recibir la retroalimentación de ustedes, sus preguntas, alguna aclaración que quieran pedirme, porque esa es la idea un poco, ¿no? O sea, la clase es teórica, el derecho es sumamente teórico, y para no aburrirnos y para que el tema sea más práctico y sea útil para ustedes,
Entonces va a ser importante un poco sus preguntas, su retroalimentación, que vayan incluso compartiendo ustedes sus experiencias para ir ahí analizando y viendo, bueno, y todos aprendemos de todo esto, ¿no? El tema de este tipo de cursos es justamente lleva y trae de información, ¿ya? Uno aprende de todo esto, ¿no? O sea, yo les voy a dar la parte teórica, pero ustedes tienen que contribuir un poco con el tema de compartir sus ideas, sus criterios, pedir que se aclare alguna cosa, para que esto sea, pues, útil para todos, ¿no? Yo sé que ustedes obviamente están estudiando esto, pues por temas laborales, para aprender, y bueno, hay que sacarle el jugo de todo esto, ¿no es cierto? O sea, esa es la idea en realidad, aprender nuevas cosas y todo eso. Esto es bien bonito, es teórico, pero va a depender mucho de nosotros para que no sea tan pesadito, ¿no? Ya, no solo para ustedes, sino para mí también, porque es otra cosa, ¿no? Cuando se vuelve esto un monólogo, primero que vas avanzando y al final hasta te quedas sin material, digamos, ¿no? Pero no es esa la idea. La idea un poco es compartir con ustedes, de rato en rato, a ver, cuando haga el break, ustedes me van a hacer el favor de encender sus cámaras para ver si están atentos, no están atentos, además para ver si no han encendido, no han entrado al curso y de ahí se han ido a ver la novela, ¿no es cierto? La idea un poco es que estemos juntos en el curso, ¿ya? En la aula virtual. Bueno, a ver, este módulo es legislación bancaria y del mercado de valores. Lo que aquí vamos a ver es un poco la parte normativa de la parte esta del sistema bancario y del mercado de valores, ¿no? Para esto, a ver, un poco tal vez sería bueno empezar diciéndoles qué es lo que vamos a ver durante todos estos días. Y bueno, la primera parte es una parte introductoria, bien teórica, es parte de introducción al derecho, porque es bueno que ustedes aprenden algunos términos legales. La mayoría de ustedes me imagino que tiene alguna formación de tipo económico, no debe tener formación jurídica en realidad, ¿no? O alguno de ustedes es abogado. A ver, quisiera saber. Doctor, yo sí soy abogado. Ah, qué bien. También, doctor. Oh, qué bueno. Entonces ahí ya tengo mis apoyos. Yo también, doctor. Ah, 3. Muy bien. ¿Quién más? Nadie más. Ya. Ah, ahí también. Milton. Muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, pero como verán, somos pocos frente a muchos que no son abogados, ¿ya? Entonces, a ver, a los que son abogados, obviamente les voy a pedir un poco de paciencia, en el sentido de que por ahí hay cosas que las saben muy bien ustedes, pero sus compañeros no lo saben porque no han visto la parte legal. Así que esta parte va a ser un poco corto, un poco de recordar un poco tal vez lo que han visto en derecho. Ya más adelante vamos a obviamente entrar, la idea es darles una pequeña introducción, que va a ser más útil para los que no tienen nada de base en la parte legal, y ya vamos a entrar poco a poco ya aterrizando en la parte normativa de la parte bancaria en realidad, un código de comercio que es muy importante, vamos a ver la parte de servicios financieros, la ley del mercado de valores, y otras leyes especiales que vamos a ver que van a formar parte de lo que es la legislación bancaria y del mercado de valores, porque no es solo un librito, no es solo un código, sino son varias, todo ese conjunto de normas que de alguna manera, de una manera directa o indirecta, va a estar relacionada con el sistema financiero bancario y del mercado de valores. A todo ese conjunto en realidad se va a llamar legislación bancaria, ¿ya? Entonces hay una parte privada, hay una parte pública, entre comillas. Entonces un poco toda esta primera parte es para que se ubiquen en qué parte estamos, ¿ya? Y cómo vamos a poder, bueno, dónde nos vamos a ubicar cuando hablemos de legislación bancaria y del mercado de valores. Hay cosas, por ejemplo, que probablemente sean más útiles para ustedes
¿ya? Y que eso va un poco, de alguna manera, va a depender de ustedes, de su participación. Por ahí quieren profundizar más en algún tema que puede ser más práctico, ¿ya? Que la simple teoría. Entonces, nuevamente, lo que voy a hacer es exhortarles a todos ustedes que, en lo posible, ya, si necesitan, o sea, incluso si quieren interrumpir en algún momento, no hay ningún problema, pero yo voy a hacer breaks de rato en rato para un poco abrir esto y, bueno, pues si podamos conversar y ampliar algunos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir la pantalla de la presentación y como les digo, cuando haga el break, nos volvemos a ver un poco nuestras imágenes. ¿Qué les parece? A ver. Compartir. ¿Me van a decir, por favor, si se está viendo la presentación o no? Sí, Lician, se ve. Lician, se ve. ¿Se ve? Se ve. Sí. Perfecto. Bueno, Se ve. Ya, perfecto. Bueno, por si acaso, acá abajo tienen mi nombre, tienen mi correo electrónico para cualquier consulta. Sin embargo, creo que en la plataforma hay alguna forma de, vamos a hacer algunos foros, algunas cosas, hay unas formas de interactuar. Pero para cualquier consulta, si necesitaran, acá también tienen mi correo electrónico, así que con toda confianza. Bueno, como les decía, esta primera parte es más una parte de antecedentes, ¿ya? Y obviamente para comenzar una parte de antecedentes sobre el derecho hay que empezar por lo más básico que hay, que es una norma en realidad. ¿Y qué es una norma? Una norma es pues una regla de conducta, es una regla que se debe seguir para llegar a un fin determinado. Podemos encontrar una infinidad de definiciones, podemos ir a una enciclopedia jurídica para ser un poco más precisos, o a un diccionario, pero vamos a recibir una serie de definiciones, pero lo importante aquí es que una norma es una regla, ¿ya? Y lo cierto es que en realidad nosotros estamos regidos por una serie de reglas en toda nuestra vida. Hay de todo tipo de reglas, en realidad toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, ya va a estar regida por una serie de reglas, de normas, de todo tipo, ¿ya? Y es así. Lo que pasa es que el ser humano, en realidad, es un ser, es un ser que justamente está caracterizado porque ha aprendido a crear normas de conducta para una convivencia, ¿ya? Una convivencia en paz entre todos los habitantes del planeta. En realidad, la norma ha sufrido una serie de evoluciones, desde lo más básico, que los que hemos visto la parte de introducción al derecho, es la ley del talión, ya ojo por ojo, ¿no ve? Diente por diente, hasta, bueno, pues lo que tenemos acá, bueno, pasando por una evolución de las normas en las diferentes épocas del derecho, que vamos a hacer una revisión muy básica, muy rápida ahora, pero lo importante acá en realidad es que, bueno, estamos regidos por normas, ¿ya? Les decía como un ejemplo que es desde que nacemos hasta que morimos, pues sí, ¿ya? Desde que uno nace en realidad ya tiene ciertos derechos. Cuando va creciendo en el hogar, se le va empezando a dar ciertas normas. Al principio son normas muy básicas de comportamiento, no hagas, no toques, o sea, todo referida en realidad a crear al individuo y crearlo en un ámbito de que realmente respete ciertas reglas, ¿no es cierto? Decíamos como otro ejemplo que desde que amanecemos hasta que nos dormimos seguimos normas, pues es cierto, ¿ya? Desde que amanecemos tenemos que levantarnos a cierta hora. Ahora con el tema de la pandemia hay algunas cosas que han cambiado, probablemente hay gente que no se levante tan temprano, yo les comento que sigo por temas ya de costumbre en realidad. No obstante, no estoy yendo a trabajar a ningún lado en particular, sino estoy trabajando desde mi casa. Me cuesta, la verdad, un poco quedarme en cama, como que tengo un cargo de conciencia por ahí, pero bueno, ya,
hagamos recuerdos, nos acordaremos, por ejemplo, lo que era el año pasado, por ejemplo, por estas épocas, la vida era totalmente diferente. Una vida común y corriente era levantarse temprano, ¿para qué? Básicamente para alistarse, darse un duchazo, ponerse la ropa adecuada para ir a trabajar, tomar, no sé si uno tenía auto, en su auto, si tenía que ir a, ¿cómo se llama?, utilizando el servicio público, ir a agarrar el trufi, el micro, que en La Paz, el teleférico, que te lleve a un lugar determinado, a tu trabajo, llegar a tiempo, porque si no, ya vamos a ver, o sea, hay una serie de sanciones, hacer tu trabajo, llegar ahí, bueno, dentro de la oficina, seguir ciertas reglas, comportamientos, etcétera, salir de la oficina a cierta hora, tal vez ir a un lugar de recreación, ir al cine, no sé, hasta que te llega la noche, y bueno, pues te duermes, ¿no es cierto? Esa es una vida normal de cualquiera de nosotros, pero a ratos como que no nos damos cuenta de que por qué hacemos esas cosas para comenzar. Y el hecho es que en realidad es que todo está normado, o sea, todo lo que hacemos el día a día lo hemos ido aprendiendo desde que hemos nacido, ¿no? El hecho, por ejemplo, de levantarnos temprano en la mañana, pues tiene su implicación. Si no te levantas temprano, no alcanzas a ducharte, y si no alcanzas a ducharte, pues vas a tener que ir medio sucio, medio despeinado, no sé, a trabajar, ¿no? Que tienes que ponerte tu uniforme o que tienes que ponerte a vestirte adecuadamente, porque todavía, a pesar de que, y ahí esto vamos a ver, a pesar de que hay reglas que van cambiando en el tiempo, pero todavía hay reglas de etiqueta, de protocolo, no sé cómo quieran llamar, de vestimenta, y para ir a trabajar, pues tienes que ir sí o sí, o sea, con cierto, dependiendo de dónde trabajas, con ciertas reglas de vestimenta, más allá de dónde vivas, porque, y ahí vamos a ver otro tema, por ejemplo, va a depender que esas reglas pueden variar de un lugar a otro, por el clima, por la sociedad y por una serie de cosas. Entonces, en realidad, toda nuestra vida está regida por normas de todo tipo. Lo importante aquí es un poco diferenciar qué tipo de norma es para que podamos saber qué pasa, en primer lugar, si se infringen este tipo de normas, porque las consecuencias pueden ser variadas, pueden ser diferentes. Y acá viene un tema que vuelvo a tocar, es que estas normas, ya sean de tipo social, ya sean de tipo moral, ya sean de tipo religiosas o de tipo jurídicas, van a variar en el tiempo. No es lo mismo o eran diferentes las normas de hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, hace 100 años atrás o un poco más hacia atrás, eran totalmente diferentes. Incluso habían algunas normas que de alguna manera hasta se cruzaban, se confundían una con otra, ¿no? Habían normas de tipo social, por ejemplo, en alguna época, ¿ya?, que podrían ser perfectamente temas morales, o sea, confundidas con normas de tipo moral o normas de tipo religioso, ¿ya? O el infringir, por ejemplo, una norma de tipo religioso tenía consecuencias muy cercanas a lo que ahora es infringir una norma de tipo jurídico, ¿ya? Y eso es porque estas normas van evolucionando en el tiempo. Como les decía, desde normas muy básicas que ha empezado la humanidad a utilizar, hasta normas muy sofisticadas ahora que no sé, ni siquiera se pensaban hace muchos años que iban a existir, ¿no? De hecho, como les digo, lo importante en todo esto es poder identificarlas para saber qué sanción se tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de las normas de tipo social, ¿no? ¿A qué normas nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a normas, por ejemplo, del trato social, ¿ya? El que te sirve para una convivencia relativamente en paz con tu prójimo. Normalmente están relacionadas justamente con actividades de tipo social. Por ejemplo, el ir a un matrimonio, por darles un ejemplo, ¿ya? Eso implica pues que tengas que seguir ciertos protocolos de vestimenta, ¿no?
Incluso hoy en día, ya que ahora está un poco más flexibilizado, ya no puedes pues ir a un matrimonio salvo realmente, o sea, seas demasiado cercano de la pareja del matrimonio. No puedes ir como sea vestido, tienes que ir con tu ternito, las mujeres van con su vestidito, bien peinadas y dependiendo de los lugares, por ejemplo, mucho más arregladas. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, se arreglan, ya, creo que 2 días antes, ya, para ir a un matrimonio y que van a ponerse 2 veces un vestido, digamos, ¿no? Entonces, pero esas son normas de tipo social. ¿Y qué pasa cuando se infringe una norma de tipo social? Hay sanciones de la sociedad, hay sanciones. ¿Qué es la sanción? Normalmente una sanción es el reproche social. ¿Qué es el reproche social? Es pues el repudio, es la crítica que la sociedad hace sobre una persona porque no está siguiendo estas reglas, ¿no? Veamos, por ejemplo, estas normas de tipo social y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con el derecho? Lo que pasa es que en algún momento estas normas ya han podido ser tan fuertes que incluso podrían tener, como les digo, repercusiones de tipo ya sea, ¿cómo se llama? Moral, religioso o incluso jurídico. Incluso hoy en día, por ejemplo, hay culturas que el tema por ejemplo, de la vestimenta, tiene implicaciones de tipo jurídico. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, me puede dar, por ejemplo, un ejemplo de que una vestimenta tenga una implicación de tipo jurídico? ¿Alguien se anima? ¿En qué cultura? ¿Aló? ¿Alguien se anima? Listen, buenas noches, le habla Daisy. Sí. Puede ser, digamos, no sé, los hijos de las princesas que antes habían, tal vez podrían, o sea, de Inglaterra, tal vez. A ver, vuelvo a repetir mi pregunta. Una norma de tipo social, que es referido, por ejemplo, a la vestimenta, que hoy tenga una implicación de tipo jurídico. Una implicación de tipo jurídico, ¿qué quiere decir? Que hay una sanción de tipo jurídica. A eso Doctor, le habla Shirley Escobar. Hola, Creo que podría ser un ejemplo el tema de la religión y lo jurídico en el Medio Oriente, cuando las mujeres no utilizan el velo, no se cubren como su religión establece. Y creo que también tiene un alcance jurídico más allá del alcance social y religioso. Exactamente. Esa es una prueba total, o sea, eso es un ejemplo totalmente correcto. Y que incluso, mira, Shirley, has vinculado a un tema incluso religioso, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, no solamente, por ejemplo, en esas culturas, ¿ya? Hoy en día, estamos hablando del siglo XXI, hoy en día, ¿ya? El hecho de no vestirse apropiadamente en esas culturas, o sea, estamos hablando para las mujeres, ¿ya? Por un lado se infringen normas de tipo religioso, pero por el otro lado hay además sanciones de tipo jurídico, pueden ir hasta la cárcel, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en algunas culturas peor todavía, ¿no? No solo la cárcel. Hay pena por lapidación ¿No ves? Sí. Claro. Y eso es que ese es el tema, o sea, a eso me voy. Hoy, obviamente, en nuestra cultura no hay, se va a quedar como un reproche social, ¿ya? El hecho de que alguien se vaya con su buzo, con su traje de gimnasio a un matrimonio, guay, por ahí se ve muy bien, digamos, la pareja en su traje deportivo, pero no va a ser, ¿ya? El traje, o sea, el protocolo, la indumentaria correcta para ese tipo de actividades. Pero, ¿qué es lo más que va a pasar en nuestra sociedad? Un reproche social. Eso es lo máximo que va a pasar en nuestra sociedad. Pero en otras, ojo, es diferente, ¿no? A ver, hablemos un poco de las normas de tipo moral. Las normas de tipo moral son aquellas que están íntimamente relacionadas a los valores, ¿ya? Cuando hablamos de las normas de tipo moral, estamos hablando de valores.
Y ahí estamos hablando de un tema que ya va mucho más allá que un simple tema, por ejemplo, social. Acá es un tema interior. Acá es un tema de qué es para una persona bueno y malo, correcto e incorrecto, pero para una persona, ¿ya? Para la persona. Entonces, cuando se habla de las normas de tipo moral, estamos hablando de un aspecto de formación. Y este también es un tema que parece muy suave, muy ligero, pero no es así, porque esto está vinculado, por ejemplo, a muchas cosas que, por ejemplo, hoy en día, ¿ya? Se las puede considerar correctas, y antes no lo eran. Por ejemplo, el tema del honor, ¿ya? El tema, por ejemplo, de la palabra. Yo les digo, por ejemplo, en el tema, en la época romana, por ejemplo, si habían contratos y funcionaban los contratos, era porque ahí el tema de la palabra, por ejemplo, era un tema muy serio. Uno no podía dar nomás la palabra y después desconocerla, ¿ya? Por ejemplo, el tema de qué está bueno y qué no está bueno, qué es malo, qué no, o sea, a ver, haremos una pregunta bien burda, ¿ya? ¿Robar es bueno o es malo? Es malo. En esta sociedad y en cualquiera, ¿no es cierto? Malo. En esta sociedad y en cualquiera, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero a ver, díganme, para un ladrón, ¿ya? ¿Robar sería malo? No, porque es su ¿Creen trabajo. que ellos ladrón. consideran que es malo robar? No, Lisa, porque es No creo, ¿no el es medio cierto? de donde sobrevive. Claro, Ujú. claro, ahí va el tema y ahí viene la justificación. Y dice, ¿pero de qué vivo? Si esa es mi profesión. ¿No es cierto? Esa es su profesión, o sea, se ha especializado en robar, digamos, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Y ese es un tema de que tiene otro criterio, otros parámetros de la moralidad. Entonces, ahí va otro tema, ¿no es cierto? Puede variar en función del grupo social, en función de las circunstancias particulares, ¿ya? Y también en función de las sociedades. Hay sociedades muy cerradas, las sociedades asiáticas son muy cerradas, en el tema moral, por ejemplo, ¿no? Que todavía, por ejemplo, la japonesa, ¿ya? No te permite un tema de corrupción por nada, ¿no? Realmente es una deshonra. La misma sociedad china, hay gente que se suicida porque en realidad ha cometido, o sea, un delito de corrupción. Imagínense la vergüenza que va a pasar su familia, etcétera, etcétera. Y hay sociedades que las toleran, ¿no? Y bajo esta misma línea, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, de la coima. La coima es mala, es buena. Mala. Es mala, licenciado. Pero si el pobre varita gana poquito, ¿le puedes dar coima para salir? ¿Con qué va a vivir el pobre varita? Se ayuda, ¿no ve? Lamentablemente nuestra sociedad está hecha así, ¿no, licenciado? Lamentablemente digo, ¿no? Ya que en otros países un paquito o un policía recibe coima y es pues sentenciado, ¿no? Es sancionado drásticamente. Chileno, dele una coima al policía chileno. No va a aceptar. No, lo van a meter a la cárcel al que ofrece, además, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y estamos hablando de al lado, digamos, ¿no? Hay otras sociedades mucho más cerradas, pero además estamos hablando de la coima al varita, ¿no? ¿Qué hablamos si hablamos de una coima, por ejemplo, o de los porcentajes que se gana con el tema de las adjudicaciones, de las licitaciones públicas, donde ya está institucionalizado, por ejemplo, para temas de construcción, etcétera? Todo el mundo sabe, ¿ya? Y todo el mundo tolera y además está incorporado dentro del presupuesto que el 10% es para el que autoriza la licitación. ¿O no lo sabían? ¿Alguna vez han oído eso?
No, en mi caso no. Pues así es. Es más, tan así es, suena medio feo, ¿no? Que como les digo, dentro de los presupuestos, cuando se presentan a licitaciones de carreteras, de construcciones y todo eso, ¿ya? Se aumenta un 10% al costo real, porque eso se lo tienen que pagar después a la persona que ha ayudado a adjudicar, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, muy claro de institucionalización del tema de corrupción. Y ese tema está íntimamente relacionado con quebrantamiento de normas de tipo moral, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿cuál es la sanción cuando se quebranta una norma de tipo moral? ¿Ya? Si se entera la gente, obviamente hay un tema de reproche social. Si se entera la justicia, obviamente hay un tema de consecuencia de tipo jurídico. Pero si nadie se entera, en realidad la sanción debería ser personal. La sanción de una norma de tipo moral está vinculada a la conciencia. Debería ser el cargo de conciencia. Si es que uno tiene justamente dentro de los valores, ¿ya? Justamente, y lo tiene como algo malo el haber infringido esta norma de tipo moral. Si no la tiene, un ladrón no lo va a tener, obviamente. Probablemente dentro de los códigos de los ladrones haya, por ejemplo, algo como, oye, ya, está prohibido robar a un ciego, digamos. Ahí sí, tal vez sea malo. Pero después no, es su trabajo. Está relacionado con sus valores. ¿Sí? Pero hay muchas normas, o sea, hay muchos actos en realidad que no solo ¿ya? Afectan al tema moral, sino que afectan a otro tipo de aspectos, como el tema de la coima. No solamente te afecta una norma de tipo moral, sino te es una norma de tipo social, pero además una norma de tipo jurídico, ¿sí? ¿Ya? Entonces es importante también ver todo eso, porque uno, llegado el momento, puede hasta confundir eso, y puede hasta justificar, y ahí es donde empezamos a estar mal. ¿Qué podemos hablar de las normas de tipo religioso? Bueno, hoy en día es muy diferente de hace años atrás. Hoy en día, obviamente, un poco el tema religioso, por lo menos en nuestro medio, ha variado, ya no es tan fuerte como antes. Pero si hablamos, por ejemplo, de la época, de la Edad Media, por ejemplo, o un poco después, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué podíamos hablar, por ejemplo, de infringir una norma de tipo moral? ¿Ah? Habían sanciones de tipo corporal, incluso, ¿no? Había cárcel incluso por infringir una norma de tipo moral, código religioso, ¿ya? Porque obviamente, si hablamos de lo estrictamente religioso, bueno, pues la sanción pues podría ser una penitencia, el pecado, ¿no? O sea, cumplir el pecado y tienes una penitencia, o no te irás pues, al cielo, te vas a ir al infierno, digamos, es tu sanción, pero no, muchas veces también algunas normas de tipo religioso están vinculadas a aspectos jurídicos, ¿ya? Y hoy en día lo mismo que pasa con el tema de lo que habíamos hablado del Medio Oriente. Hay algunas cosas de tipo religioso en algunas sociedades que tienen sus implicaciones de tipo jurídico. Bueno, obviamente ahora en nuestra sociedad no es así, lo más que tendremos es una penitencia, una sanción de tipo religioso, pero punto. Pero en otras sociedades sí todavía el tema religioso tiene un peso muy importante. Y finalmente tenemos las normas pues de tipo jurídico. Acá como ejemplo le he puesto la cárcel, pero bueno, en realidad no es, o sea, no es en todo, no cuando se infringe una norma de tipo jurídico siempre hay cárcel, no, porque va a depender de qué tipo de norma jurídica se va a infringir. Si es una norma de tipo jurídica pero de carácter civil, patrimonial, bueno, la sanción va a ser de tipo patrimonial también, ¿no es cierto? Si va a ser de tipo penal, bueno, acá pues, representada acá en el circulito está la cárcel, pues sí, pues si uno mata a alguien, pues es un tipo penal que está en el código y que tiene pues una sanción. Obviamente, normalmente infringir una norma de tipo jurídico, además atrae, ya, o sea,
tiene aparejada obviamente el tema de incumplir una norma de carácter social, porque obviamente matar también va en contra de un código social. También es un tema que ataca una norma de tipo moral, porque también debería ser malo para cualquier persona el matar, salvo sea en legítima defensa. Ya vamos a ver un poquito la diferencia que es ahí, legítima defensa, ahí no ha habido una intencionalidad, ¿ya? Y obviamente también, pues desde el punto de vista de todas las religiones, yo creo que matar también es malo, ¿no es cierto? Excepto, nuevamente, hay las excepciones, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en Medio Oriente, cuando en realidad lo hacen por Alá y por eso los terroristas agarran y se suicidan y matan a miles de personas, pero por temas religiosos, ¿no? Pero bueno, son excepciones, son otras culturas que obviamente son buenas analizarlas, pero bueno, no es nuestra realidad. Bueno, como les decía, en realidad, las que nosotros vamos a ver ahora, y cuando hablemos de derecho, en realidad, vamos a hablar de las normas jurídicas, que tienen su implicación, como les digo, de tipo social, de tipo moral, de tipo religioso. Sí, las tienen, pero sus sanciones son de otro tipo, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa ahora en este curso es un poco identificar lo que es una norma jurídica, ¿no? Cuando hablamos de una norma jurídica, pues estamos hablando ya de que por detrás ya hay alguien que avala, el Estado, una autoridad, ya que avala justamente estas reglas, ¿no? La norma jurídica, por eso dice que es una regla o un ordenamiento de comportamiento humano que está dictado por una autoridad competente, de acuerdo a un criterio, un valor, ¿ya? Y de acuerdo, que es de cumplimiento obligatorio y que trae aparejado una sanción. Generalmente se impone deberes y confiere muchas veces también derechos, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de las normas jurídicas, estamos hablando de que por detrás hay alguien que avala, y es el Estado, ¿no es cierto? El Estado que va a depender, por ejemplo, si es una norma de tipo penal, un poco diferenciar un poco más adelante, ya, bueno, el Estado se va a encargar justamente de dar la correspondiente sanción. Y si es si se infringe una norma de tipo civil, bueno, va a estar más que todo la sanción relacionada a un tema también patrimonial, un tema de, por ejemplo, del resarcimiento de alguna obligación, al tema de dar alguna, por ejemplo, una multa, ¿no? El de pagar un X monto, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las normas que en realidad nosotros vamos a ver, y cuando hablamos, por ejemplo, de derecho bancario, bueno, a estas nos estamos refiriendo porque van a tener el respaldo, en realidad, del ordenamiento jurídico. El origen de la norma, en realidad, en derecho es pues muy amplio y toda una materia a principios de curso, que acá nuestros colegas abogados, por ahí hasta ya se han olvidado, que es introducción al derecho. Pero el origen de la norma, en realidad, bueno, es muy antiguo, ¿no? En realidad la norma, o sea, ha habido muchas teorías en el derecho para ver de dónde ha surgido, estas son las principales teorías que se manejan en derecho, que son la teoría religiosa, la teoría del pacto social, la teoría sociológica, ¿ya? Y había otras teorías. A su tiempo han tenido su validez, porque obviamente el derecho viene desde la época antigua. En su tiempo han tenido validez y era por las circunstancias, por el tema de los poderes que habían, ¿no? De la gente que manejaba en realidad esa época el poder, que han tenido, como les digo, una cierta validez. Solamente un poco para que se enteren, por ejemplo, qué decía la norma religiosa sobre el origen de la norma jurídica, y básicamente pues atribuía el origen de la norma jurídica a un tema divino, a una revelación divina, ¿no? Y esta teoría no solamente es occidental, sino casi todas las culturas en algún momento han relacionado el tema de las normas, en realidad, a un tema religioso. En varias culturas se ven muchos antecedentes de que básicamente las normas han sido dadas por un ser superior, ¿no?
sin ir muy lejos, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a la cultura nuestra, digamos, ¿no? A la cultura aymara, a la cultura incaica, etcétera, ¿no? La teoría de que las normas han sido traídas por el dios Inti, etcétera, bueno, tienen su cierto fundamento por ahí. Y como les digo, casi todas las culturas se relacionan en eso. El tema, por ejemplo, del tema del mundo occidental. Ya hablamos de Moisés y los 10 mandamientos, bueno, ¿no? Han traído eh, como una expresión en realidad de Dios hacia el mundo, etcétera, ¿no? Que trae las reglas, y así casi todas las culturas de alguna manera han tenido ese un poco tratado de justificar el origen a través de la religión. Bueno, a medida que obviamente va evolucionando, se va recopilando estas normas, ya se van estudiando, bueno, surgen otras teorías, un poco incluso para refrendar, o sea, para un poco discutir la teoría religiosa, aparecen otro tipo de teorías, ¿no? Ya en la etapa de la Ilustración, por ejemplo, aparece una teoría que se llama la del pacto social. Y dice esta teoría en síntesis, porque obviamente no da la clásico para profundizar más, pero esta teoría en síntesis dice que, bueno, que en un comienzo todas las personas vivían en caos, ¿no? Vivían en diferentes hordas, comunidades de personas, pero había un desorden total. Y llegó un momento en la evolución de las personas que, y en el desarrollo de las personas, que decidieron crear un pacto, crear el derecho, ¿no? Bueno, como entenderán, esta teoría un poco también ha sido muy discutida porque, bueno, no se le puede dar, digamos, ese privilegio, digamos, a la sociedad de que de pronto hayan decidido, si una iluminación, digamos, hayan decidido crear derechos, ¿no? En realidad ha tenido su vigencia en su momento como una manera de contrarrestar a la teoría religiosa, pero ha tenido también sus falencias. También surge la teoría sociológica, que en realidad es la que hasta ahora es la que está vigente, que es básicamente que vincula la aparición de las normas jurídicas a la evolución de las personas, ¿no? Y bueno, síntesis dice que el derecho es producto de la evolución. De alguna manera esta teoría además tiene su respaldo, entre comillas, científico, sus pruebas científicas, porque se ha hecho el estudio en tribus, en grupo de personas todavía aisladas, ¿no? En tribus amazónicas, etcétera, en las cuales se ve cómo se ve el grado de desarrollo de las diferentes culturas en su, ¿cómo se llama?, de grupos sociales, en sus derechos. En realidad, esta teoría lo que dice es que el derecho ha ido evolucionando con el hombre, ¿no? Desde lo más básico, pasando por una serie de etapas, hasta lo que hoy tenemos. Y esa es una teoría que es lo más acertada, creo yo, hasta el día de hoy está vigente porque vemos en carne propia cómo el derecho ha ido evolucionando, especialmente esta época. Si hace un tiempo atrás, por ejemplo, solamente se legislaba ciertos aspectos que eran muy, muy tangibles, hoy incluso podemos ver aspectos que se legislan que ni siquiera son tangibles, ¿no? Como por ejemplo la firma digital, el legislar, por ejemplo, temas relacionados con, no sé, temas cibernéticos, o legislar temas como el espacio aéreo, etcétera, que antes ni siquiera se podría imaginar. Entonces, lo cierto es que la evolución del derecho está íntimamente relacionado a las personas, al ser humano, a la evolución del ser humano. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. A ver, ¿los podemos ver? ¿Pueden encender sus cámaras? Para ver si no se han dormido todavía. ¿Aló?
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo, Blue? Sí, sí, doctor. Se ha entendido todo lo que ha explicado. Ya, perfecto. Claro, lo que pasa es que ahorita está todo como cuentito nomás, ¿no ven? Sí, la introducción. Ya, ok. A ver, cualquier cosa, de todas maneras, ya, con toda confianza, como les digo, ya, si gustan, me interrumpen. A ver, vamos a continuar esta parte. Ahora lo que vamos a ver es un poco las fuentes del derecho. También muy rápido, porque no amerita profundizar, pero quiero que un poco vean qué tipos de fuentes hay. Y cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de dónde emana el derecho, de dónde sale el derecho en realidad. Entonces, hay varias fuentes, ¿ya? Entonces, a ver, veamos el tema de las fuentes. Ya, acá estamos. Fuentes del derecho. A ver, voy a abrir todas las fuentes, ¿ya? Para que las puedan ver. Y como les decía, el tema es que, ¿qué es fuente? ¿Ya? Fuente es de dónde sale, de dónde emanan las normas jurídicas. Y las normas jurídicas pues tienen cuatro tipos de fuentes. Hay las fuentes reales, hay las fuentes formales, hay las fuentes de validez y las fuentes de conocimiento, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de las fuentes reales, nos estamos refiriendo a orígenes primarios, en realidad, de la norma jurídica. Si bien hemos hablado, por ejemplo, que sus orígenes están en la época antigua, y bueno, podríamos hablar del derecho romano y la evolución, especialmente, por ejemplo, la parte del derecho civil, pues gran parte del derecho civil y de los conceptos ya han sido desarrollados por el derecho romano, y es lo que tenemos ahora hasta nuestros días, ¿no? O sea, los más grandes productores en realidad de normativa en el derecho romano, ¿ya? Pero cuando hablamos de derecho civil, por ejemplo, pero cuando hablamos de derecho comercial, vamos a ver, la historia cambia un poquitito, porque si bien hay algunos conceptos que se han visto en esas épocas, pues no todos, ya, la gran parte del desarrollo del derecho comercial ha sido posterior, más por la época de la Edad Media, ¿no? Y ya vamos a ver un poquito. A ver, hablemos un poco de las fuentes reales. ¿Cuáles son estas fuentes reales? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de fuentes reales, estamos hablando, por ejemplo, de una que sería la capacidad que tiene el hombre para modificar. O sea, es algo un poco subjetivo, si se dan cuenta, ¿no? ¿A qué se refiere cuando se habla de la capacidad que tiene el ser humano para, el hombre, o el ser humano para modificar? Es esa posibilidad que tiene, ¿ya?, de modificar las cosas. El hecho de que quiera cambiar algo de un estado al otro, automáticamente se convierte en fuente, ¿ya? Pero esa fuente no se materializa hasta que no se vuelva norma. O sea, hasta que no se vuelva norma es una fuente real. Y una vez que se vuelve realidad eso, a través de una ley, se va a volver una fuente formal, ¿ya? Entonces, pero su origen mismo está en esa capacidad que tiene el ser humano en modificar su entorno, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo, el hecho de que se quiera modernizar algo, ¿ya? Ese hecho de que una persona quiere modernizar algo, pues va a tener que aplicar una serie de normativas para concretar ese deseo, en realidad, de modernizar, ¿no? El hecho de que quieren introducir nuevas figuras legales a un sistema, por ejemplo, jurídico. Bueno, para poder introducir eso, tienes que crear la norma correspondiente. No solo tienes que tener la intención, ¿ya? Eso ha pasado, por ejemplo, en el Código de Comercio. Cuando han hecho el Código de Comercio, que hasta ahora lo tenemos, que es el Código Banzer, se han introducido nuevas figuras legales. Ha habido la intención, en realidad, ¿ya? Ojo, que se han introducido incluso con norma.
porque estaban en el código, ¿ya? Pero bueno, al final algunas no han desarrollado, otras sí, ¿ya? Pero ahí ha habido esa intencionalidad, por ejemplo, de crear nuevas normas jurídicas que se han materializado a través de una norma. Otra de las fuentes reales son las percepciones culturales abstractas, ¿ya? ¿Qué son estas percepciones culturales abstractas? En realidad a ver, cada cultura, cada grupo social tiene sus propias características, ¿ya? Entonces, esas propias características de cada cultura, ¿ya?, van a ser en algún momento fuente generadora de norma cuando así lo requiera. Pero solo por el hecho de que esa cultura es así, necesita de eso, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir? En el caso, por ejemplo, de que se han reconocido muchos derechos, por ejemplo, a ciertos sectores culturales, por ejemplo, que hasta antes no tenían esos derechos, pero sí los ejercían. A ver, un ejemplo bien claro, por ejemplo, de materialización de estas percepciones culturales es la legislación, ¿cómo se llama? La justicia indígena, ¿ya? La justicia originaria indígena, ¿ya? Que durante muchos años estaba ahí dentro de la cultura, que ha estado de alguna manera relegada por la justicia ordinaria, que es la que tenemos ahora, y que en algún momento se la ha reconocido a través de la norma también, cuando se ha dado la posibilidad de que los pueblos puedan impartir esta justicia originaria, ¿ya? Entonces, de hecho, ¿ya?, en el momento que sale la norma sobre esto, se convierte en una fuente formal, cuando salía la norma que reconoce esto. Pero antes de eso, sí se aplicaba, había la justicia comunitaria, existía. Por eso es que han tenido que poner, además, una ley que de alguna manera legalice, ¿no?, todo esto, porque existía la justicia comunitaria. ¿Y por qué? Porque esa era justamente una expresión cultural que estaba ahí, ¿me entienden? Y mientras estaba ahí, era una fuente real una fuente real de la norma jurídica. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el ejemplo creo que es bastante claro. ¿Aló? Sí, doctor. Se entiende, doctor. ¿Se entiende, ¿no? O sea, estaba ahí el hecho de que tenía que ver la justicia comunitaria, pero mientras no se materializa, era una fuente real. Y el momento que sale una ley que legaliza eso, se vuelve una fuente formal. ¿Ya? Otra fuente es, por ejemplo, el conjunto de obligaciones subjetivas. Acá, el entorno geográfico, por si acaso, es abajo. O sea, acá se ha subido dentro de la presentación. Es otro el entorno geográfico. Es el conjunto de obligaciones subjetivas. Bueno, acá es otro tema subjetivo, a ver, para que me entiendan. Todas las personas, ¿ya?, vivimos en una comunidad, en un grupo social, y por el hecho de vivir en sociedad, en realidad, ya hay un conjunto de obligaciones subjetivas que está ahí en el ambiente. ¿Ya? Hay un conjunto de obligaciones de respeto, por ejemplo. ¿Ya? Todo lo que esté referido. Alguien me ha puesto un micrófono. Bueno, entonces hay un conjunto de obligaciones de todo. ¿Ya? Pero mientras están ahí, ¿ya?, son fuentes reales. El momento que se materializan, ¿ya?, se vuelve una fuente formal. Por ejemplo, el concubinato, ¿no? El concubinato ha sido un tema, por ejemplo, que podría confundirse con el tema de incluso de percepciones culturales abstractas, porque es un tema cultural. Pero ya, olvídese de que es cultural además, pero era un hecho que las personas vivían y hasta ahora, hasta el día de hoy viven. Es la convivencia antes del matrimonio. Pero el hecho de convivir en sí trae una serie de obligaciones subjetivas. Cuando uno va a vivir con una pareja, ¿ya?, uno se compromete, debería por lo menos comprometerse, ¿ya?, a respetarla como una pareja, como si fuera ya una familia. Y más si ya
ahí aparecen hijos y todo eso, pero empiezan a compartir la misma casa, agua, dormitorios, el baño, entonces hay una serie de obligaciones. Entonces ahí, por ejemplo, ¿ya? Mientras no se materialice esta relación legal, ¿ya? Es todo como fuente real. Ahora obviamente ha surgido una norma, bueno, hace muchos años ya, que es el reconocimiento del matrimonio de hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Que pasados los 2 años se considera que el concubinato es como un matrimonio con todos los derechos, ¿ya? Esa es, por ejemplo, la materialización, ¿ya? De una fuente real que estaba ahí, que era una costumbre solamente, ¿ya? Que hay una serie de obligaciones subjetivas por el hecho de que 2 personas vivían juntas, ¿sí? Entonces, el hecho de vivir juntos solamente te atrae en sí, en realidad, un conjunto de obligaciones subjetivas. El momento en que pasan los 2 años, ya se vuelve algo formal, porque hay una norma que dice que pasados los 2 años, ya es un matrimonio de hecho. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Okay. Sí, licenciado. Perfecto. El entorno geográfico. ¿Cómo puede un entorno geográfico por sí mismo generar ser una fuente generadora de norma? ¿Ustedes creen que el entorno geográfico por sí solo podría generar una norma? Les voy a dar otro ejemplo. Les pregunto en realidad, ¿ustedes creen que porque el altiplano en realidad, ¿ya? Por ser altiplano, podría generar una fuente, una norma, solo porque es el altiplano? ¿Será posible eso? Sí, en mi caso sí, licenciado, porque, o sea, es un grupo de personas que van a quedar en acuerdo y van a restringir algo, entonces esto sería en el entorno geográfico, digamos, como está pasando, digamos, en la pandemia, cuando un municipio es encapsulado y no les dejan entrar a los demás, entonces están generando una norma. Ya, a ver, pero mi pregunta iba a otra cosa. A ver, por ejemplo, ¿para qué podría servir una ley forestal en el altiplano? Para que ya no arruinen el medio ambiente. ¿Serviría una ley forestal en el altiplano? Primera pregunta. ¿De qué sirve una ley forestal? Para el cuidado de la naturaleza. A ver, ¿alguna otra opinión? La ley forestal pues no va a tener tanto impacto en el área del altiplano porque no hay ese saqueo, digamos, por así decirlo, de la madera como en otros lugares de Bolivia. Entonces el impacto es mucho menos en comparación al altiplano. O sea, no sirve la ley forestal. No es que no sirve, solo que tiene menos impacto. Ya. A ver, perfecto, Vilma. A ver, dime una cosa, entonces, ¿qué ley es más importante? ¿Qué ley sería más importante en el altiplano? ¿Una ley que haga qué? No se me viene ahorita. No se me viene algo. ¿Cómo no? ¿Qué es importante cuidar en el altiplano entonces? Porque obviamente la ley forestal, tienes toda la razón, no sería de una aplicación práctica, porque que yo sepa no hay bosques, ¿no ve? ¿Ya? Pero, ¿qué ley sería más práctica? ¿Qué es importante cuidar en el altiplano, por ejemplo? No, a ver, ahorita en el altiplano lo que yo estoy viendo ahorita en el altiplano es un problema de que los terrenos son más pequeños, o sea, llegas a tener subcofundios,
y por eso, digamos, no tiene, yo decía, tanto impacto que hay en otras áreas como en Santa Cruz, en Cochabamba, que tienen terrenos mucho más grandes donde poder producir. No, claro, pero a ver, ¿y para cultivar qué necesitas? Suelo, Tierra. riego, agua, semilla. Ya. Entonces, tal vez, a ver, tal vez el altiplano sería mejor una norma que te regule mejor el agua, ¿no es cierto? Sí. Sí, como, ¿No es cierto? digamos, algunas normas dirigidas a la captación de agua. ¿No ve? Porque en realidad ahí hay un problema con el agua, ¿no es cierto? De hecho les cuento que el tema del lago Popó, que ha desaparecido y todo eso, está clarísimo, ha sido ¿por qué? Porque han empezado de una manera no muy normada, no muy controlada, a empezar a desviar, ¿no? el río desaguadero ya para cultivos, a un punto de que, pues, ha habido el problema de que se ha secado el lago Popó, no sé si ha vuelto, bueno, sabía que lo estaban volviendo a rellenar de agua, ¿no? Pero no sé si realmente se logró hacer, pero es lo que ha pasado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿por qué es esa mi comparación? Porque habíamos dicho que el entorno geográfico en sí es una fuente generadora de una norma real, por el hecho de ser entorno geográfico. Porque obviamente el entorno geográfico te está diciendo, necesito una norma en esto. En el altiplano necesitan una norma de aguas, porque si quieren cultivar, si quieren, no hay mucho. En cambio, en el lado del oriente hay mucha agua, llueve bastante, es más, hay más hasta inundaciones, todo eso. ¿Ya? En el oriente, básicamente va a ser más práctica una ley forestal, porque hay mucho bosque, porque hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Entonces hay que establecer las reglas del juego sobre la parte forestal. Entonces el entorno geográfico está pidiendo que se haga una norma sobre algo. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, por eso cuando decimos que el entorno geográfico es fuente generadora, a eso me refiero. Ahora, obviamente, cuando ya nace la norma, se crea la ley forestal, ya se vuelve fuente formal. ¿Sí? Entonces, en el altiplano, ¿se requiere algo, una norma que regule el agua? ¿Ok? ¿Hay la norma? No sé, che. La verdad, habría que averiguar. No sé si realmente han logrado sacar una norma para que regulen la parte de riegos. No tengo idea. ¿Ya? Pero se requiere. El entorno lo necesita. Y eso es una fuente real. ¿Sí? Ya. Y finalmente tenemos la voluntad del Estado. ¿Ya? La voluntad del Estado también es fuente generadora de normas. ¿Por qué? Porque justamente esta es la manifestación del poder público para hacer sus diferentes programas, sus diferentes diseños de políticas, etcétera. Es la voluntad del Estado. Si un Estado quiere incentivar, por ejemplo, un sector, bueno, la voluntad va a crear normas. O sea, va a tener lo que hacer con normas y es producto de la voluntad del Estado. Por eso se dice también que es fuente real de generación de normas. ¿Ya? Y obviamente cuando creen la norma correspondiente, se vuelve una fuente formal. Entonces vámonos a la parte de las fuentes formales, a esta parte. ¿Ya? Hemos visto las fuentes reales, que es en realidad todo lo que te genera, pero que todavía no está concreto. Y ahora vienen las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales? Sí. Perdón que le corte. Tal vez podría aclarar algo más sobre voluntad del Estado, que no lo he entendido muy bien, por favor. ¿Ya? Claro que sí, ningún problema. A ver, ¿por qué se dice que es fuente real la voluntad del Estado? En primer lugar, porque el Estado es el que crea normas a través de sus diferentes órganos. Tienes el poder legislativo, tienes el poder incluso judicial, que crea cierto tipo de normas, sabemos, ¿no? Muy pocas, pero en el ámbito más que todo jurisdiccional, pero tienes el poder ejecutivo, que crea también otro tipo de normas que vamos a ver, ¿no? Son diferentes tipos de normas, pero a través justamente de esa voluntad y esa capacidad que tiene el Estado, ¿ya? Puede crear y modificar su entorno, ¿ya? El momento que el Estado quiere cambiar algo, tiene que sacar una norma. Por eso se dice que la voluntad del Estado es fuente real de generación de norma. El momento que crea el decreto o la ley, ya se vuelve fuente formal.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a las fuentes formales. Cuando hablamos de fuentes formales, pues ya estamos hablando de algo real, ¿no? Todo lo anterior era solamente estaba en el entorno, ¿no? Que había la posibilidad de que se cree norma. Cuando ya se concreta, se materializan estas normas, ya estamos hablando de fuentes formales. Y aquí hablamos de varias fuentes formales que tenemos, y la primera, la más fuerte, la fuente formal por excelencia es la ley, ¿ya? Justamente es lo que les decía. El momento que el Estado quiere crear algo, tiene que crear una ley, un decreto o algo. Bueno, en este caso una ley, que es la fuente formal por excelencia. Pero también hay otro, bueno, ¿qué es una ley? Bueno, la ley es básicamente una norma que ha sido creada bajo ciertos pasos, ¿ya? Que han seguido varios pasos establecidos en la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Ahorita vamos a ver la iniciativa, la discusión, bueno, ha pasado por un tema de sanción, después se la publica, etcétera, tiene ciertos pasos. Para que una norma se llame ley, tiene que cumplir ciertos pasos. Pero hay otro tipo de normas, por ejemplo, un decreto, que tiene una validez menor en rango, pero también tiene su validez y también tiene sus pasos para que se llame decreto, y etcétera. Vamos a ver un poco más adelante ese tema. Aparte de la ley, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de esa norma en realidad, ¿no? De un proceso legislativo, que surge como un proceso legislativo. Pero también hay otras fuentes formales, como por ejemplo la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía es la comparación de casos similares, ¿ya? Y que muchas veces puede traer como consecuencia, ¿ya?, la aparición de una norma jurídica. En algunos derechos, ¿ya?, se utiliza la analogía, en otros no. En derecho penal, por ejemplo, no es posible hablar de analogía, porque ahí hay un principio de legalidad. Vamos a hablar un poco más adelante también de eso, ¿ya? Que se habla de la legalidad, ¿cómo es? Del principio de la legalidad en derecho penal. Pero en derecho civil, por ejemplo, sí, la analogía es aplicar un caso similar a un caso, o sea, aplicar a un caso similar, en realidad, hacer analogía, ¿ya? ¿Por qué aplicas un caso similar? Porque no hay una norma específicamente para eso. ¿Quiénes hacen analogía? Los jueces. Los jueces hacen analogía porque muchas veces no está la norma claramente determinada, no está claramente escrita, tipificada, si quieren llamarle, ¿ya? Pero hay un caso muy similar, entonces aplican lo que han hecho en un caso similar a este caso. Entonces se hace una analogía. Cuando hay mucha analogía sobre algo, es que falta una norma, ¿entienden? Les voy a dar un ejemplo que no es bueno, ya, y siempre lo digo, porque es un ejemplo de derecho penal, que, como les decía, en derecho penal no se aplica analogía, pero durante muchos años se ha aplicado analogía en el tema de narcotráfico, ¿ya? Antes de que haya la ley 1008, ya, había unos cuantos artículos sobre tráfico de estupefacientes. Entonces, con esos cuantos artículos de tráfico por estupefacientes, se juzgaba a toda la cadena de producción de cocaína, desde que el que cultivaba, al que transportaba, el que pisaba, el que producía, el que traficaba, etcétera, ya, se trataba de juzgar por analogía con esa norma. Entonces, obviamente era algo que no era correcto, porque primero que era derecho penal, y segundo, que ese hecho estaba mostrando a gritos, pues que se requería de una norma, ¿no es cierto? Entonces, justamente, ese es un ejemplo. Se aplicaba por analogía algo incorrecto, y por eso es la necesidad de crear una norma particular, y sale la ley 1008. También tenemos la doctrina. La doctrina es el conjunto de escritos, es el conjunto de obras, de tratados realizados por especialistas en temas del derecho, ya que van analizando, van proponiendo la creación de alguna norma. Entonces, en algún momento, pues, eso va a producir una norma y se va a volver una ley, digamos, cuando esta doctrina básicamente, bueno, pues sea
aplicada plenamente. La jurisprudencia. En Bolivia, por ejemplo, y en realidad en Latinoamérica, la jurisprudencia es muy diferente que la jurisprudencia en el derecho anglosajón. ¿Qué es la jurisprudencia? Han debido oír que es el conjunto de fallos judiciales emitidos por un tribunal supremo, ¿ya? Sobre un determinado caso. Entonces, ese conjunto de fallos judiciales, ¿ya? Va a sentar jurisprudencia, se dice, ¿ya? Es un antecedente judicial sobre un determinado caso. Entonces, por ejemplo, un juez agarra y decide que se va a rematar una casa, por decirles, se va a rematar una casa a pesar de que la casa no ha sido dada por la esposa, o sea, no ha sido firmada la deuda por la esposa, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, un juez está sentando jurisprudencia sobre eso, ¿ya? Como les decía, en nuestro sistema, la jurisprudencia solamente es una fuente generadora de norma, ¿ya? En otros sistemas jurídicos, como el anglosajón, por ejemplo, la jurisprudencia directamente es norma, se vuelve como norma. Por eso es que en otros sistemas, al momento de meter, por ejemplo, un juicio, ¿ya? Lo que hacen es acumular una serie de jurisprudencias para mostrar al juez cómo ha fallado el juez y que tiene que fallar de manera similar, ¿no? Después es el tratamiento diferente que hay en otros sistemas jurídicos. Los tratados y convenios internacionales, ¿ya? También son fuentes generadoras de norma. Muchos de nuestros códigos, muchas de nuestras leyes han sido productos de tratados y convenios internacionales. Pero obviamente tiene que seguir su procedimiento. Estos tratados y convenios tienen que ser, para que tengan validez, tienen que ser ratificados por una ley, por el Parlamento, para que sean plenamente aplicados. Porque el hecho de que el Estado firme, o sea, a través del Poder Ejecutivo, firme un tratado de por sí, ya no obliga a todos a que se la aplique, sino hasta que se la eleva al rango de ley para su aplicación. Un código niña, niño, adolescente, varias reformas. En tema financiero, por ejemplo, se ha hecho muchos convenios para el tema de lavado de dinero y un montón de cosas que, si bien de alguna manera obligaban al Estado a implementar ciertas cosas, su implementación práctica ha sido a través de las normas correspondientes. En el tema del lavado de dinero, pues se ha incluido dentro de la parte penal, por ejemplo, algunos delitos de tipo de lavado de dinero, algunos conceptos que no habían hasta ese momento en el tema del derecho penal, y obviamente alguna normativa en la parte de la regulación del sistema financiero a través de la ley de servicios financieros, ¿ya? Y finalmente tenemos las costumbres. La costumbre también es una fuente formal de norma, obviamente es muy básica, pero en algunos derechos es muy fuerte, especialmente en el derecho comercial, como vamos a ver. Hay costumbres que son incluso más fuertes que la norma, ¿ya? O que producto de la costumbre, en realidad, ni siquiera se hace norma porque la costumbre es más fuerte, o sea, es bien interesante, ¿ya? Y una de las características, por ejemplo, del derecho comercial es ese, ¿no? Que primero que ha nacido de costumbres y que hasta ahora la costumbre juega un rol muy importante en el derecho comercial, al punto, por ejemplo, de que hay muchos contratos que hoy en día, así no estén legislados, no estén tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, se los pueden aplicar en atención a que, bueno, no, uno, a la costumbre, y segundo, que si no afecta o no va en contra del orden jurídico vigente, o sea, no va en contra de nada, ¿no? O sea, es posible hacer este tipo de cosas. A ver, se pasa volando el tiempo y eso que no han preguntado mucho. Fuentes de validez. Bueno, las fuentes de validez están básicamente relacionados con que, bueno, una norma jurídica es válida siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, ¿ya? En primer lugar, la Constitución Política del Estado es la fuente principal de validez, ¿ya? ¿Por qué se dice eso? Porque obviamente todas las normas, y esto me lo van a entender cuando veamos la pirámide de Kelsen más adelante, ¿ya? Todas las normas que se crean de un ordenamiento jurídico tienen que estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes.
Y la ley de leyes dice cuál es la norma que rige, es la ley, la principal, y bueno, y debajo están las demás. ¿Ya? Pero la Constitución Política del Estado, es la ley de leyes, es la norma que por excelencia dicta las reglas del juego. Así que cualquier norma que se emita tiene que estar de acuerdo, y para que sea válida, tiene que estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado. De ahí que se habla de que esto es inconstitucional, ¿no es cierto? Bueno, si es inconstitucional, entonces su validez en realidad está en tela de juicio. Habría que ver. Y sí, hay la posibilidad de hacer un proceso de inconstitucionalidad, si hay alguna norma que sale, ¿ya?, y que no está de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Otro tema para el tema de validez es la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando del ámbito geográfico. Hay normas que tienen jurisdicción nacional, hay otras que tienen jurisdicción regional. Entonces va a depender de dónde sale esta norma. Hay normas de carácter, como les digo, nacional, hay otras de carácter regional. Ojo que ahora ya leyes pueden hacer, hay hasta leyes departamentales, leyes municipales, bueno, a eso se refiere la jurisdicción. Para que sea válida dentro de un determinado ámbito geográfico, pues tiene que cumplir ciertas características, ¿no es cierto? Tiene que salir por los órganos correspondientes y tiene que cumplir esos ciertos requisitos mínimos para que, desde el punto de vista de la jurisdicción, sea válida. Y finalmente tenemos el tema de la competencia. También es otro tema importante para que una norma sea válida. El tema de la competencia en realidad está relacionada al área, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, varias áreas: área comercial, área civil, área de familia, área, no sé, área penal, área, no sé. Entonces, la norma no solamente tiene que estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado, no solo tiene que ver el tema de la jurisdicción, sino que también tiene que respetar el tema de la competencia. Un juez en familia no puede fallar en un tema penal. Un juez de familia no puede, por ejemplo, fallar un tema minero, ¿ya? Es un tema de competencia, ¿sí? Y viceversa, ¿ya? Un juez en lo penal no puede divorciar, ¿entienden? Porque es otro ámbito de aplicación. A eso se refiere con el tema de la competencia. Y si no se cumple alguno de estos requisitos, pues estamos frente a una norma que podría ser sujeta a observación. ¿Sí? Bueno, ya para terminar el tema de las fuentes, bueno, tenemos que hablar de las fuentes de conocimiento, que esto es mucho más simple, que es, y hoy en día mucho más todavía, que es que uno no puede desconocer la existencia de una norma, ¿ya? Obviamente una norma es válida a partir de su conocimiento. Y para comenzar, esta norma, bueno, pues tiene que ser publicada, tiene que ser de conocimiento de las personas. ¿Y cuáles son las formas de que se conozca esta norma? Bueno, va a estar publicada, pues va a haber la Gaceta Oficial, los diferentes códigos, documentos históricos, anuarios, y cualquier tipo, bueno, y ahora son los medios electrónicos, que pueda de alguna manera demostrar la existencia de esta norma. Hoy en día, como les digo, es muy difícil que ella se desconozca o que alguien diga, yo no sabía que ese era delito, digamos, ¿no? Porque es un poco difícil ya dentro de esta sociedad y con los medios electrónicos que tenemos, que uno alegue este desconocimiento. Antes todavía se podía alegar esto, pero hoy en día no. De todas maneras, las fuentes de conocimiento son muchas, muy amplias, y obviamente, como les digo, bueno, hay algunas más oficiales, como sería la Gaceta Oficial o los códigos, ¿ya? Pero cualquier fuente de información es una fuente válida de conocimiento de una norma jurídica. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. ¿Se han aburrido? ¿Se han dormido? No, doctor, una consulta. En mi caso, ¿no? En el entorno geográfico, estaba hace rato poniendo un ejemplo de la ley forestal. Entonces, si es una fuente real, entonces en este caso se tendría que crear una norma, porque
porque no hay muchos árboles y hay que preservar, digamos, eso en el altiplano, digamos. Entonces, ¿eso estaría bien? No, a ver, la ley forestal no es una fuente formal, o digo, no es una fuente real. La ley forestal ya es una fuente formal. Lo que es una fuente real es el entorno geográfico. El altiplano en general, ya, es la fuente real. O sea, el altiplano, por el hecho de ser altiplano, por el hecho de que es árido, por el hecho de que no hay mucha lluvia, por el hecho que es alto y medio frío, ¿ya? Es una fuente real de normas. ¿Pero de qué normas? De normas que requiere ese entorno, ¿ya? Entonces ya habíamos dicho, o sea, en el altiplano, ¿qué es más importante? Hacer una norma sobre aguas, hacer una norma, no sé, tal vez sobre energía, no sé, limpia, eólica, no sé, no se me ocurre ahorita. Pero sobre la parte de agua es bien claro, bien tangible. Pero es por el hecho de que el entorno te lo está pidiendo, ¿ya? Hablaremos de otro entorno, hablaremos del Salar de Uyuni, ¿ya? ¿Qué les viene a la cabeza solo por el Salar de Uyuni? ¿Qué tipo de normas necesitaría el salar? El cuidado del sal, o sea, de su recurso. El tema del litio, ¿no? Por el tema de la riqueza, no sé si hay una norma, alguna cosa, o si la que hay, no sé si está bien. El torno del ámbito, a ver, es un tema turístico también, por ahí una norma de tipo ¿no? Que cuide la parte del turismo, hay un tema de ecología que podría funcionar perfectamente, hay una norma, no sé, ¿no ve? A eso me refiero. El entorno geográfico de por sí es fuente generadora de normas, pero es una fuente real. El momento que se cree la norma, se vuelve fuente formal. ¿Sí? No sé, ¿se entiende eso, Daisy? ¿Quién me preguntaba? ¿Jenny, Daisy? ¿Quién era? Daisy, sí, se entiende. ¿Me entiende? A eso me refiero. El entorno geográfico. Por eso les daba el ejemplo del altiplano, ahora les he dado el ejemplo, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Del Salar de Uyuni. Hablaremos del lago Titicaca y toda la ribera. Es un entorno geográfico nomás. Pero de por sí, ¿ya? El entorno está pidiendo que se hagan normas. ¿Qué normas? En este momento, por ejemplo. Se está contaminando. La contaminación. Ahí está. ¿Ven? Pero es el entorno. Entonces, mientras no se materialice, estamos hablando de fuentes reales. El momento que se crea la norma, ya es fuente formal. ¿Sí? Gracias, doctor, por la aclaración. No, está bien, está bien, está bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Nada. A ver, ¿qué hora es? Ya estamos -5. Hasta las 9 me han dicho.